Hola a todos, muy buenos días. Hoy hay muchos analistas que están diciendo que no saben por qué se está hablando de excesiva concentración y de mala amplitud cuando ayer el RSP de igual ponderación pues tocó máximos históricos. Lo pueden ver aquí. Ryan Detry, por ejemplo, está diciendo que esto significa que es una señal de gran fortaleza alcista, pero no es eso lo que nos dice la historia. Para empezar, miremos bien el gráfico. Estará tocando máximos históricos, pero no tiene nada que ver el gráfico con el del SP500 normal, que no se parecen nada. Ya ven, aquí hay un periodo lateral de atasco y esto está volando. Pero es que fíjense en este otro gráfico. En la burbuja del 2000, esto es muy importante que lo retengamos para que veamos cómo funcionan las cosas en realidad. Cuando la tecnología SP500 en rojo y SPW, es decir, SP500 de igual ponderación en negro. Aquí ya saben que estaba todo muy concentrado en los grandes valores tecnológicos. Cuando la gran tecnología, es decir, donde estaba la concentración, empezó a fallar, el SP500 se desplomó de una manera brutal. Y claro, los valores resto que estaban rezagados, pues no se comportaron mal y no siguieron la caída. Y de hecho, el pico del SP500 de igual ponderación fue el 21 de mayo del 2001, cuando el SP500 normal ya había bajado de 1400 a 1100 y pico. Es decir, ya había bajado casi un 30%. Por lo tanto, muchísimo cuidado con esa vara de medir porque es errónea. De hecho, lo normal es que si empezara un declive en algún momento, no digo que vaya a ser ahora, de los valores que están muy concentrados y arrastren a los índices, el de igual ponderación se comporte de una manera anómala, ¿no? Que no sea lo que se esperaba en un principio. Por lo tanto, cuidado con lo que nos estamos mirando. Quédense que este vídeo les va a interesar. Aparte de esta, vamos a hablar de muchas otras curiosidades y les vamos a poner al día de la actualidad, que no es precisamente poca cosa, que hay mucho movimiento esta noche. Empezamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 26 de mayo. Empezamos a grabar a las 8:53 de la mañana, hora de Zúrich, 2:53 de la madrugada, hora de Nueva York. Sigamos con el tema de la concentración, que ya hemos aclarado que cuidado con todo esto de interpretar las cosas como no son. Si ustedes creen que hay mucha concentración en el SP500 y en el Nasdaq, no se pierdan este impresionante gráfico de Oxford Economics, en el cual se ve la concentración en el MSCI de emergentes, que es el índice más popular usado para estas cosas. Es que es impresionante. En línea negra tienen el MSCI de emergentes comparado con el MSCI de Estados Unidos, bolsa de Estados Unidos. Pero en rojo está el MSCI de emergentes sin TSMC, es decir, el fabricante gigante de semiconductores en Taiwán, Samsung y SK Hynix, que como saben son los dos valores que se han llevado a la bolsa coreana al alza. Es decir, si quitamos tres valores, solo tres valores, TSMC, Samsung y SK Hynix, estos dos memorias almacenamiento, TSMC chips, y lo volvemos a comparar con el MSCI de Estados Unidos, tenemos esta línea roja totalmente diferente. Por lo tanto, si creemos que hay concentración en SP500 y Nasdaq, pues no veas la concentración que hay en emergentes. Esto muy sano no es y por favor seamos conscientes de que tarde o temprano esto se tiene que corregir. Tardará porque estas cosas tienen un proceso muy lento, pero tarde o temprano habrá de corregirlo. Volvamos a la actualidad de la jornada porque también hay cosas importantes que comentar. Como vemos, las bolsas siguen subiendo. Recuerden que ayer fue festivo en Estados Unidos, por lo tanto, los cambios que están viendo ahora en SP500, Nasdaq, Russell y petróleo no significan que se acumulen a los de ayer. Es decir, el petróleo no bajó ayer un 7% y ahora vuelve a bajar un 5,22%. Al estar cerrado Wall Street, los futuros arrastran el cierre de un día a otro. Entonces, esto cuenta desde el cierre del viernes. Por lo tanto, ahora se está bajando menos en el petróleo de lo que se estaba bajando ayer, un 5,18. Y los índices
también andan algo más alejados de máximos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un incidente esta noche en el cual tropas de Estados Unidos habían lanzado una serie de drones de observación, los iraníes los derribaron, los americanos no tenían referencias, vieron a unos buques de Irán que estaban colocando minas, total, que atacaron a los buques que estaban tirando minas y lanzaron también ataques contra silos de lanzamiento de misiles de Irán en la parte sur del país. E Irán, como represalia, lanzó también una serie de armamento contra los buques de Estados Unidos. Total, que ha habido esta noche un rifirrafe tremendo. Esto ha rebajado un poco el grado de emoción que tenía el mercado sobre el acuerdo, pero paradójicamente no ha eliminado la posibilidad del acuerdo y todo el mundo sigue diciendo que sí que hay acuerdo pese al rifirrafe militar que hemos tenido esta noche. Es curioso el tema. Da la sensación de que Irán pretende colar el truquito de cambiar los peajes por el impuesto ambiental, pero una cosa que ha esperanzado al mercado es que Rubio ha dicho que el estrecho de Hormuz se va a abrir por las buenas o por las malas. Fíjense cómo está el panorama, que al mercado ya le da igual que haya guerra o no en Irán. Al mercado, no a la humanidad o al sentido común. Al mercado le da igual. Lo que quiere es que se abra el estrecho de Hormuz, es lo único que le interesa. Incluso una escalada militar que solo fuera a abrir el estrecho de Hormuz, al mercado lo descontaría de una manera positiva. Esas palabras de Rubio han sido bastante importantes. Y por otro lado, se considera que esa reunión de la que ya les hablaba ayer en Qatar, en Doha, ha sido muy importante porque, como ya les dije, pues fue el gobernador del Banco Central de Irán y parece que se habló de dinero y Qatar pasó una oferta en nombre de Estados Unidos, todo parece indicar, las informaciones que estamos recibiendo, pues que en el cual le van a descongelar bastantes fondos que tenían congelados en el extranjero. Por lo tanto, como además están ambos pillados, pues el mercado sigue considerando, y puede que con razón, que lo más normal es que sí se llegue a un acuerdo de una manera o de otra, porque ninguno de los dos se puede permitir ya otra cosa. Hay muchos riesgos, muchas incertidumbres, pero el mercado juega con eso, ¿no? A intentar descontar las cosas. Por lo tanto, menos fe que ayer tras este rifirrafe armado, pero se sigue considerando que lo más probable es que sí que haya acuerdo. Más datos curiosos. ¿Qué activos han ido mejor contra la inflación entre 1975 y 2025? Según Charlie Vilello, aquí lo tienen. Valores de Estados Unidos, 12,5% rentabilidad anualizada, rates de Estados Unidos 11,1, bonos con grado de inversión 7,3, oro 6,4 frente a un promedio en todo ese tiempo, en 1975-2025, de inflación del 3,7%. Y ahora quería hablarles de otra cosa que realmente me ha chocado mucho, que es este X que ha puesto Jeroen Blokland, que es el autor de este libro, El Gran Rebalanceo, fundador de un fondo bastante famoso. Y me ha gustado mucho porque hace una reflexión que me ha dejado un poco estupefacto. Fíjense en este gráfico de la M2 global. Aunque esto tiene bastantes problemas metodológicos para calcularlo entre países diferentes y demás, el cambio a la moneda del dólar lo complica todo un poco. Bueno, no deja de ser bastante curioso esto, que fíjense lo que está haciendo la M2. Y este gráfico lo he adaptado con la ayuda de Cloud para que lo entendamos un poco mejor. Entonces fíjense porque esto no tiene desperdicio. El gráfico va de enero del 2025 a comienzos del 2026. Y lo que dice es, en 2005 había unos 30 billones de dólares y ahora la cifra está rondando los 120 billones de dólares. Es decir, el dinero global se ha multiplicado por 4 en 21 años. Hay 3 aceleraciones claras en la época previa a la crisis del 2008, en la crisis posterior del 2008, en el COVID, evidentemente. Luego hubo una corrección, 2022-2023, pero el autor se pregunta, ¿y aquí hay otro impulso? Más fuerte que en la crisis del 2008, no tan fuerte como el COVID, pero muy fuerte. ¿Por qué? Si ahora no hay ninguna crisis.
Mírenlo, ahí está, bien clarito. Blockland se pregunta que si no hay ninguna crisis ahora, ¿por qué los bancos centrales están metiendo liquidez al sistema, digamos que a ritmo de emergencia, ¿no? Entonces, dice que por un lado los mercados están preocupados porque la inflación vuelve a subir. ¿Cómo reaccionan? Pidiendo tipos de interés más altos para prestar dinero. Si yo te presto a 10 años y creo que la inflación va a estar al 5, pues te voy a exigir pagarme al menos un 6 o un 7, porque si no, pierdo poder adquisitivo. Y empujan al alza la rentabilidad de los bonos. Por otro lado, los gobiernos están hasta las cejas de deuda, hasta las cejas. Y cada año tienen que pagar intereses por esa deuda. Si los tipos de interés suben porque los inversores los empujan al alza, como acabo de explicar, los costes de intereses para los gobiernos se vuelven dramáticos. Hay países donde los intereses ya equivalen al gasto en defensa o en sanidad. Por lo tanto, si los tipos suben más, esto va a ser insostenible para estos estados endeudados hasta las cejas que no han sabido tener ni la más mínima disciplina fiscal. Y ahí están los bancos centrales, intentando contentar a dos amos a la vez, por decirlo de alguna manera. Perdón, quieren parecer duros con la inflación, porque este es su mandato, pero al mismo tiempo están inyectando liquidez a chorro para que la máquina no se pare. A ver, esto es como un médico que nos dice, tienes que dejar de comer azúcar. Y por otro lado, te pone una vía intravenosa de glucosa. Esto es lo que están haciendo. Y Blockland nos dice que más del 70% de las transacciones financieras del mundo son simplemente para refinanciar deuda vieja. ¿Qué les parece? Es decir, deuda que vence y que hay que reemplazar por deuda nueva. Solo el 30% de las transacciones financieras del mundo van realmente a financiar actividad económica nueva, una fábrica, una hipoteca, una empresa que se monta. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, claro, ¿cómo puede ser que con tantísima liquidez la economía real no crezca? Pues porque el dinero no llega a la economía real. La mayoría se queda dando vueltas en el circuito financiero, refinanciando deudas de estos incompetentes, absolutamente despilfarradores, que son todos los políticos de las potencias occidentales, que nos han metido en el lío padre. O sea que la conclusión de todo esto es que los gobiernos están completamente atrapados por su propia deuda. Y los bancos centrales no pueden ser de verdad duros con la inflación porque hundirían a los gobiernos. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Creo que la idea queda bastante clara. Más gráficos interesantes. Como ven, hoy tengo muchas curiosidades. Morgan Stanley. Observen cómo desde el 27 de febrero, es decir, desde que empezó la guerra, la rentabilidad del bono americano a 5 años, en azul, es un calco de lo que hace el futuro a 6 meses del West Texas Intermediate, del futuro más normal. Por lo tanto, los bonos no se están moviendo tanto con expectativas de inflación o con otros factores, se están moviendo directamente por lo que hace el petróleo. Este gráfico creo que es bastante significativo. Con todo lo que pasó con el petróleo, sigo con Morgan Stanley, observen que fue equivalente a una subida de 35 puntos básicos de los tipos de interés. El endurecimiento que causó la subida del petróleo. Tras la suavización que hubo después del alto el fuego, se ha deshecho todo. Aquí tienen una serie de cositas también que he preparado. Pueden parar y verlo, que vamos mal de tiempo. Por cierto, que Morgan Stanley ha calculado el efecto de los aranceles sobre la inflación y decían que no iba a afectar a la inflación. Para ser exactos, 0,64%. Han sumado los aranceles al PCE interanual. Llegará a 0,70 y a partir de ahí Morgan Stanley cree que se va a detener. Por lo tanto, Morgan Stanley es algo más optimista sobre la inflación si el petróleo se calma, porque entiende que el efecto de los aranceles está ya prácticamente descontado. Bueno, vamos a repasar el tablero. Antes, una noticia rápida. China está empezando a vender chips de memoria punta pala, dada la gran demanda mundial que hay. Y esto es bastante importante. Bueno, tenemos al DAX alemán bajando 0,28, Eurostoxx 50 bajando 0,34, dólar yen más 0,14, euro dólar más 0,14, 1,1640, el Bitcoin menos 0,71 hasta 76.722. El Bund alemán baja 0,24, bono americano 10 años, recuerden que está arrastrando el cierre de ayer, más 0,44.
SP500 más 0,55 hasta 7.532, Nasdaq más 0,78, Russell más 0,98, oro más 0,12 hasta 4.528 y el petróleo merma mucho la bajada de ayer y ahora ya solo baja el 4,35% hasta 92,40 después de esos incidentes en Irán que ya hemos narrado. Desde el punto de vista técnico, el SP500 tiene poca lectura, por debajo de 7.300 tiene bastante caída y por encima de 7.520 o por ahí está en subida libre, no hay muchas más lecturas, la tendencia es aplastantemente alcista. Desde el punto de vista cuantitativo tenemos una resistencia fortísima entre 7.500 y 7.600. La 7.500 es enorme, está muy reforzada, muy difícil. Y luego más arriba 7.600. Y por debajo tenemos un soporte en 7.350, 7.400. 7.350, 7.400 muy fuerte. Y por debajo, ojo, porque no hay nada hasta 7.200. Y este no es muy fuerte tampoco. Por lo tanto, todo lo que sea moverse por debajo de 7.350 sería extremadamente peligroso y más teniendo en cuenta pues la sobrecompra que se lleva acumulada. Pues nada más, están al día, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes del mundo que están interesados en las finanzas. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. 18 grados, aquí estamos ya casi en verano. Saludos afectuosos, hasta pronto.